Bienvenidas y bienvenidos, soy Rayena Ortiz, encargada de la Unidad de Comunicaciones y Publicaciones de la Subdirección de Comunicaciones de Junji Metropolitana, y estamos en vivo y en directo en nuestro 10º programa Somos Junji en Familia, transmitido a través de nuestro Facebook Junji Metropolitana para apoyar el desarrollo y cuidado integral de nuestras niñas y niños en estos tiempos lejos del jardín. En esta oportunidad hablaremos sobre el uso de smartphones y tablets en la primera infancia. Esto en el contexto de una investigación realizada por las, en ese entonces, estudiantes de psicología Isa Harding, Antonia Sepúlveda y Catalina Lépez. Y para hablar de ello estamos conectados con Mauricio López, psicólogo de la Universidad de Chile, doctor en psicología de la Universidad Autónoma y profesor guía de esta investigación. Hola Mauricio, bienvenido a Somos Junji en Familia. ¿Cómo estás? Hola Rayen, muy buenas tardes, muy bien, contento aquí de participar y conversar con ustedes. Bueno, Mauricio, para nosotros el tema es súper importante y hay resultados que nos llamaron mucho la atención y de las cuales queremos conversar esta tarde. Primero, cuéntanos un poco sobre la investigación que realizaron estas tres alumnas. Sí, la verdad que esto es una colaboración bien interesante porque es un trabajo de investigación para el que conformamos un equipo con estudiantes que están de psicología, que están en su proceso de titulación, y trabajamos también en colaboración con universidades en Alemania, en Costa Rica, en Nigeria, que hicieron el mismo estudio en cada uno de estos países. Aplicamos un mismo instrumento, que es un instrumento para conocer las actitudes y conocimientos y creencias de familias, de madres y padres de niños de 0 a 6 años sobre el uso de pantallas, smartphone y tablet. Y entonces fue un trabajo de investigación que permitió colaborar con estas universidades a nivel internacional y también conformar un equipo al interior del Departamento de Psicología, donde las estudiantes participaron tanto en el trabajo de campo, entonces se realizó directamente tomando los datos en los jardines infantiles de 9 comunas, y, y luego trabajamos como equipo analizando los datos y definiendo distintos focos temáticos del cuestionario, que era bastante amplio en los temas que abordaba. Y de esa manera entonces resultaron estas como 3 estudios más específicos con la misma base de datos que permitieron a estas 3 estudiantes titularse y aportar conocimiento en este campo. Bueno, cuéntanos un poco cuáles fueron los énfasis que le dieron cada una de ellas. Claro, el cuestionario, como te digo, era súper amplio, pero nos focalizamos en 3 temáticas específicas. Una tenía que ver con las creencias que tenían las familias sobre cómo regular el uso de smartphone y tablet, dado que es una preocupación el tiempo, los efectos que puede tener sobre el bienestar, el desarrollo de niñas y niños. Un aspecto fue las creencias sobre quién tiene que regular, cómo se debe regular, en qué medida, por ejemplo, deberían participar otros actores, además de la familia, de los padres. Ese fue un foco. El otro foco fue sobre en qué medida la familia digamos, lo regulan de manera distinta cuando se trata de niñas y niños. Y al mismo tiempo también si los padres o cuidadores de sexo femenino y de sexo masculino tienen creencias distintas respecto a cómo se debe regular o el efecto que tienen las pantallas sobre los niños. El segundo tema entonces tenía que ver con el género, la influencia del género, tanto de los niños como de los adultos. Y el tercer foco que nos interesó fue el tema de cuáles creen los cuidadores que son los efectos de las pantallas en el desarrollo del lenguaje de niñas y niños. ¿Ya? Porque es un tema, estamos hablando de una edad en la que es muy importante el desarrollo del lenguaje, y también hay una preocupación respecto a cómo puede afectar en el desarrollo del lenguaje. Entonces analizamos también las creencias que tenían las familias y el conocimiento sobre el efecto de las pantallas en el lenguaje. No, interesante. Muchas gracias, Mauricio. Quiero que sigamos hablando del tema, pero antes quiero invitar a Alejandra Durán a que se integre a la conversación. Ella es educadora de párvulo, profesional de gestión de la sección de formación continua e innovación pedagógica de la región metropolitana. ¿Cómo estás, Alejandra? Buenas tardes. Muy bien, hola Rayén, gracias por invitarme. Hola Mauricio. Hola Alejandra. Bueno, estábamos conversando con Mauricio sobre los resultados. Ahora, cuéntanos un poco, Mauricio, ¿qué es lo que arrojó? Porque ya vimos los enfoques y ahora veríamos
qué es lo que arrojó en términos de la investigación. Sí. Mira, respecto a la regulación es interesante porque, en primer lugar, hay la mayoría de los, como digo, padres y madres y cuidadores que fueron quienes participaron, que respondieron la encuesta, cuidadores incluye, por ejemplo, a otros familiares cercanos que son quienes son los que recogen a los niños en los jardines, ¿no? Ahí había abuelas, abuelos, tíos, hermanos, etcétera, que también respondieron como adultos responsables a cargo de los niños. Entonces, no solamente fueron padres y madres. Entonces, respecto a la regulación, es interesante que mayoritariamente, la gran mayoría considera que son los padres quienes deben tener un rol importante y central. La diferencia era muy significativa respecto, por ejemplo, así las educadoras, por ejemplo, deberían también regular. Fue muy minoritario el rol que le asignaban a las educadoras, y eso puede ser súper interesante para Junji, ¿no? Tampoco se le asigna un rol muy importante a otros niños, por ejemplo, niños mayores, hermanos. En general, no se, por así decirlo, no confían mucho en que hay otros actores sociales que deban apoyar la regulación. Y eso creo que es importante porque en el fondo, el fondo de nuestras conclusiones y de nuestra convicción a partir de aquellos años es que todos los adultos, o incluso también podrían ser, por ejemplo, hermanos mayores, pueden jugar un rol importante en esa mediación, no solamente el padre y la madre, ¿no? Entonces, eso yo creo que amerita una discusión, dado que es importante la participación de distintos, como digo, actores familiares y también educativos en la regulación, en la discusión con los niños respecto a los riesgos, los usos, lo que es la alfabetización digital en el fondo y la ciudadanía digital, que es incorporar estos elementos a la formación integral de niñas y niños. Entonces ahí como ese fue un aspecto importante. Por otra parte, también respecto a la regulación, había una relación, una correlación entre el tiempo que pasaban estos adultos acompañando el uso de pantalla y el uso de estrategias de técnicas de regulación, ¿ya? Entonces, por ejemplo, quienes más acompañaban el uso mientras los niños estaban usando pantalla, también pasaba que aplicaban algunas estrategias como algunas técnicas, por ejemplo, intervenían en las acciones específicas de seguridad. Entonces, había como un perfil que estaba muy preocupado de la regulación, mientras que otro perfil, que era más minoritario, no estaba tan, acompañaba menos y usaba menos también estas estrategias como más técnicas de regulación, ¿ya? Ahora, ¿sí? Que quiero justamente en ese tema de mediación, aquí tenemos a Alejandra Durán, ella trabaja con el tema, vamos a seguir conversando acerca de los siguientes énfasis, pero es súper importante lo que tiene la institución para decir respecto al tema de la mediación. Alejandra, ¿nos podrías compartir un poquito cuál es el rol que se espera, cuál es la política de trabajo que tenemos nosotros en ese sentido? Bueno, este estudio viene a afirmar, a concretizar aún mucho más nuestra política de trabajo y participación y reconocimiento de la familia. Yo hacía memoria el otro día de que hay cosas que a uno se le quedan en el ADN, ¿no? Cuando está estudiando en la universidad. Y una era, bueno, que es currículum y que te decían, no, es todo. Y otra cosa era que la familia es el primer agente educativo de los niños y las niñas. Y hoy día, a través de nuestra política de participación y reconocimiento de la familia, eso se hizo carne. Hemos trabajado casi todo un año con la familia. A través de la familia hemos podido llegar a los niños y a las niñas con propuestas de aprendizaje. Cuando hablamos de mediación, aquí cobra un significado súper potente para Junji. Hablábamos también el otro día de que los celulares y los tablets llegaron para quedarse en primera infancia. Son instrumentos, son elementos que los niños están usando
Y aquí no podemos demonizar su uso. Hay que canalizar, hay que acompañar este proceso. Pero ya está, ya hay que ver cómo hacemos para que esto se utilice de la forma más efectiva. Y ahí es donde pongo el énfasis en lo que Mauricio te decía, ¿no? Creo que este estudio, estos 3 estudios, finalmente lo que más relevan es la mediación pedagógica. Y en esta mediación pedagógica, que en general hoy día se manejaba más bien en el aula, ¿no? En una actividad presencial con niños, durante este último año la hemos podido realizar a través de la familia, y ellos son quienes han hecho esta mediación, han tenido el rol protagónico en este proceso, junto a sus niños y niñas. Y aquí, ¿por qué cobra tanta relevancia la política de trabajo con familia y esta mediación pedagógica que Junji ha instalado o está tratando de instalar hace ya algunos años? En que la mediación es la forma o el instrumento que tenemos como para poder establecer un vínculo entre lo que el niño y la niña ya saben y lo que se espera o se desea que puedan aprender. Y aquí aparecen una serie de nuevos conceptos, como qué es lo que la familia quiere que los niños y niñas aprendan, qué es lo más significativo. Hay un reconocimiento también a los saberes previos que el niño y la niña tienen, porque los niños no llegan a los jardines infantiles sin saber nada, llegan con un bagaje de conocimientos previos, y desde ese escenario es que Junji construye propuestas de aprendizaje reconociendo el rol de la familia en esto. Entonces la mediación pedagógica hoy día la hemos establecido a través de la familia. Ellos han sido nuestro canal para llegar a los niños y a las niñas, y lo han hecho a través de tablets y celulares. ¿Y dónde está la mediación ya más en lo concreto? En que se espera que el adulto responsable, y aquí hablamos de un adulto responsable, papá, mamá, abuela, abuelo, tío, hermano mayor, sea un adulto significativo en el proceso de este niño y niña, lo reconozca como un adulto significativo para él y lo acompañe en este proceso, en tiempo, en calidad de la interacción educativa, en reconocimiento de estos saberes previos que yo te decía, y en base a eso, ellos puedan potenciar el lenguaje, que también te hablaba Mauricio, el uso responsable de esta tecnología que, como te decía, llegó para quedarse, y además el tema de género, que es algo que también es muy importante en términos de lo que arroja este estudio. No te escucho. Perdón, no te me adelantes porque ahora vamos a volver con Mauricio, porque la idea es compartir ahora, hablamos de regulación, vamos a otro de los énfasis que se hizo en la investigación que tiene que ver con el lenguaje, que es algo que arroja hartos resultados. Cuéntanos un poco, Mauricio. Sí. Bueno, ahí una de las cuestiones que abordaba el estudio era el efecto que creían los cuidadores, padres y madres, que tenían smartphone y tablet sobre distintos aspectos o dimensiones del desarrollo. El desarrollo cognitivo, el desarrollo social, la salud, el desarrollo físico y el lenguaje, ¿ya? Entonces, lo que arrojó nuestro estudio es que, en general, los adultos creen que los smartphones y tablets tienen un efecto positivo en el desarrollo del lenguaje, ¿ya? Eso está, digamos, hay toda una tradición también por ejemplo, de estudios que tienen que ver con la televisión, que tiene la creencia de que, aunque puede ser peligroso en algunos casos, ayuda al desarrollo del lenguaje. Y eso es cierto en algunas condiciones, pero no siempre. Entonces, ¿por qué nos llama la atención este resultado? Porque en verdad, si tú a un niño pequeño, sobre todo un niño que está aprendiendo a hablar, o sea, digamos, menores de 3 años, que todavía está en un pleno desarrollo del lenguaje, si tú lo dejas solo con la pantalla, eso no le va a mejorar su lenguaje. Lo que realmente, y lo que está súper claro desde las ciencias del desarrollo, la psicología, etcétera, lo que realmente contribuye al desarrollo del lenguaje es la interacción humana, ¿ya? Es la interacción del niño, del bebé pequeño, con otros seres humanos. Entonces, la pantalla en sí misma no va a favorecer el desarrollo del lenguaje. Entonces, que mayoritariamente se tenga esa creencia de que usar smartphone y tablets solamente va a tener un efecto positivo en el lenguaje es un resultado que en cierto modo nos preocupa porque en realidad, como digo, lo que hay que favorecer para el desarrollo del lenguaje, para que los niños aprendan
tengan un buen vocabulario, aprendan a comunicarse, etcétera, es la interacción humana. Entonces, ¿cuál es la conclusión que nosotros sacamos o la lección que podemos transmitir a las familias? Que eso no quiere decir que el uso de pantallas haya que prohibirlo, sino que más bien aprovechar la instancia de, por ejemplo, los programas o los juegos que los niños puedan utilizar en pantalla para favorecer la comunicación con el niño, o sea, preguntarle, que cuente qué dibujo animado vio, qué programa vio, qué juego, de qué se trata, y eso, que el niño explique y se exprese, aunque sea muy pequeñito, pero favorecer una interacción. A propósito, usarlo de alguna manera como una excusa para una comunicación entre el adulto y el niño, eso es lo que realmente va a favorecer el lenguaje, pero no la mera exposición en sí misma. Entonces yo creo que eso es súper importante porque el lenguaje es un aspecto fundamental del desarrollo y puede utilizarse como un recurso, como una herramienta para favorecer la interacción entre el niño y su contexto familiar. Oye, Mauricio, aprovechando porque en algún minuto conversamos que justamente cuando tú hablabas desde los más pequeñitos, nosotros hablábamos de la regulación y te acuerdas que en algún minuto planteaste que había unos resultados del estudio que decían que la exposición temprana, muchos decían que ojalá se fuera desde los 4 años, pero que al final en la realidad era una exposición desde el año y medio. Eso es bien preocupante porque en términos prácticos estamos viendo que los niños desde el año y medio se exponen y en un contexto de pandemia quizás es más oportuno. Entonces, cuéntanos un poquito sobre eso. Claro, ese era también un resultado que nos llamó la atención porque había una cierta contradicción o incoherencia en el sentido de que, por una parte, preguntamos a qué edad consideraban ellos que era recomendable que lo empezaran a usar, y la gran mayoría, el 90% decía que era conveniente que lo empezaran a usar después de los 3 años. Pero cuando les preguntábamos a qué edad efectivamente habían empezado a usar pantalla, era desde el año. Entonces ahí hay una contradicción, porque por una parte dicen que deben empezar a usarlo más tarde, pero en la práctica, en la realidad, empiezan a usar estas pantallas muy tempranamente. Entonces, nuevamente ahí, o sea, también como decía Alejandra, sobre todo ahora en este contexto, a partir de este año, las pantallas las usamos para comunicarnos, para aprender, o sea, no podemos pretender prohibirlas o reducir su uso, pero sí el mensaje que podemos dar es la importancia de usar digamos, todos los contenidos o la experiencia de interactuar con una pantalla como un recurso para favorecer la interacción, la relación, el vínculo con el niño, digamos. Más que prohibir o limitar su uso, es aprovecharla conscientemente y no descuidar en el fondo la interacción propiamente humana del niño con los adultos, porque también puede ser una herramienta muy útil para generar este vínculo, ¿no? Más que pensar que tenemos que prohibir o limitar su uso, es aprovecharla como un recurso, una oportunidad para favorecer el vínculo con los niños. Ok. Y en ese sentido, Ale, si pudiésemos hablar del uso desde niños tan chiquititos, estamos hablando que se exponen desde del año o desde los 2 años, cuando hablamos de la mediación, etcétera, ¿qué podemos hacer conversar con él? ¿Qué podemos, por ejemplo, ahí vemos una fotografía de un niñito, debe tener entre 1 año, 1 año y medio. Entonces, ¿cómo puede ese abuelo interactuar con esa pantalla, en cierta forma? Bueno, aquí hablábamos, creo que ya hemos adelantado algo al respecto. Aquí es súper importante el acompañamiento del adulto educador, del adulto responsable de esta familia, de este agente educativo que sea reconocido por el niño y la niña en este proceso. La apuesta de Junji siempre en esto es educar desde los sentidos, es educar con un fin pedagógico. Y por tanto el celular y el tablet, la idea es que ya que los niños están accediendo a ellos, sea un instrumento por el cual podamos facilitar o potenciar algunos aprendizajes, que no sea un entregarle el celular porque está con una pataleta o porque no ha resuelto un conflicto y está como muy angustiado. No, que tenga un propósito, que este ejercicio de
entregar el celular o estar con él con un celular, sobre todo antes de los 3 años, es muy importante el tema de la interacción, por lo que te decía Mauricio, porque los niños no aprenden por sí solos. O más que no aprendan por sí solos, el mayor efecto o potenciación del aprendizaje es con otros, en mi interacción con otros, ya sea otro par, otro niño, otro adulto, pero no es por sí solo o no se facilita mucho cuando él es por sí solo. Entonces, si yo voy a hacer esta interacción y voy a poner a su alcance este smartphone o este tablet antes de los 3 años, aquí el rol del adulto es vital, es fundamental. ¿Por qué? Porque es ahí donde estoy haciendo las mayores conexiones neuronales. Y por tanto, el acompañamiento del adulto es el de regular, el de ser un facilitador. El celular no va a hacer que el niño aprenda o tenga un mayor lenguaje por sí solo. Siempre va a ser con la mediación de un adulto. Y este rol hoy día lo han ocupado las familias en este contexto de pandemia. Entonces es muy importante porque vamos a poder, después ya cuando ya tengan un lenguaje más adquirido, ¿verdad? Después de los 3 años, podemos potenciar creatividad, promover convivencia, espacios democráticos, resolución de conflictos, el desarrollo motor, el desarrollo cognitivo, temas culturales. O sea, hay una serie de cosas o de propuestas o de iniciativas educativas que podemos tener como padres, como madres, como agente educativo al interior del hogar con este instrumento. Pero aquí yo creo que lo que los 3 estudios dejan de manifiesto es el rol del adulto como un mediador pedagógico de una interacción de calidad. De lo contrario, se vuelve el pasarle un dulce o pasarle cualquier cosa para que el niño se entretenga, pero sin un fin concreto. Y ahí es donde yo creo que está el riesgo. Sí, claro. Ahí, Mauricio, quiero volver un poquito contigo. Cuando hablamos de, por ejemplo, que tenga un objetivo, la interacción, o sea, que nosotros le demos sentido a eso. Porque estamos con las familias aquí en vivo, como un ejemplo de ello. Por ejemplo, una conversación, tú decías, como sobre lo que están viendo. Alejandra dijo sobre los sentidos, las emociones. ¿Cómo podemos darles un ejemplo de lo que se puede hacer con un programa de televisión? O con un tablet o con un juego. Yo diría que lo central, porque escuchando también a Alejandra, creo que lo central es el juego, o sea, la manera de vincularnos con los niños a través del juego. Entonces, cualquier instancia, y los niños son expertos, más expertos que nosotros en eso, en encontrar una posibilidad de juego, a partir de la creatividad, ¿no? Jugar, interacciones lúdicas, jugar a partir de los personajes, de las historias, crear interacciones lúdicas, utilizando, como digo, los personajes, las historias, las narrativas que aparecen en las series animadas o en cualquier contenido en pantalla. Eso es la mejor manera de poder favorecer el vínculo con los niños, digamos. O sea, porque además, una cuestión que hoy día está en debate dentro de las ciencias del desarrollo, la psicología y la educación, es que tendemos a pensar que juego y aprendizaje son 2 cosas distintas. Pero en realidad, y hoy día la investigación está muy fuerte en eso, en mostrar que juego y aprendizaje son parte de un mismo proceso. Entonces, cuando Alejandra decía tener un objetivo pedagógico, una cosa es el objetivo pedagógico o de aprendizaje, pero vehiculizarlo a través del juego. A través de esa interacción vamos a poder involucrar al niño y hacer una experiencia gratificante a partir de cualquier experiencia o contenido o momento que pueda surgir en esa interacción. Entonces yo te diría que eso, o sea, como tratar de aprovechar de jugar para favorecer el vínculo, y vamos a estar al mismo tiempo favoreciendo el bienestar y también el niño va a ir aprendiendo mejor a través de una interacción lúdica. No, excelente. Ahora, en algún minuto alguno de los dos les escuché que esto también tiene que ser, o sea, sabemos que no podemos demonizarlo, como diría Alejandra, pero también tenemos que intercalarlo, es decir, o sea, no podemos hacer un uso excesivo y menos en los primeros años. Estamos hablando, tenemos que combinarlo con otras cosas. Ale, en ese sentido, ¿crees que nosotros hemos trabajado orientaciones, las de educadoras y directoras de jardines infantiles tratan
Pero cuéntanos un poquito para las familias que nos están viendo ahora, ¿cómo podemos combinar? ¿Qué consejos podemos tener? Hoy día la casa, el hogar, el lugar donde están nuestros niños y niñas se ha vuelto como el centro operativo de estos procesos de aprendizaje. Y aquí relevar aquello que decía Mauricio, el juego es hoy día potencialmente el mejor puente que tenemos para propiciar estos aprendizajes. Y claro, tiene que ser una propuesta mirando la realidad de este niño, las características de este niño, las características también de la familia, el contexto social. Tienen un espacio para jugar, tienen un patio interior donde poder jugar, tienen las condiciones económicas para poder facilitar algunos procesos, tienen espacio físico, etcétera. Aquí hay que hacer una propuesta desde la propia realidad de cada familia. Entonces, Junji está entregando a través de sus educadoras y sus equipos educativos, de directoras, técnicos, etcétera, propuestas que cada familia tiene que adaptar a su propia realidad, ¿cierto? Hay como líneas de acción, ideas, iniciativas que se les están proponiendo, pero la idea es que cada familia la pueda adaptar. ¿Por qué? Porque la familia es quien mejor conoce al niño y la niña, es quien sabe cómo está hoy día, si está animado, si no está animado, es quien va a poder ir mediando un aprendizaje integral, es decir, que tenga juego, que tenga actividades ojalá al aire libre, con las precauciones que se puedan tener, que sea una experiencia durante todo el día, sobre todo en este proceso de confinamiento en que aún estamos, equilibrada, que tenga juego motor, que se pueda desplazar, que tenga un espacio tranquilo para poder también optar a estar con aquel material que más le acomode. Hay un material precioso de cuentacuentos, de una serie de iniciativas, ¿cierto?, que se les han ido facilitando a la familia, pero aquí quien es el que define cómo, cuándo y dónde hacer este proceso durante el día es la familia, porque aquí puede la familia vincular hábitos de higiene, el tema de la vestimenta, la potenciación de la autoestima, el que él participe de algunos roles o actividades propias de la casa, no sé, poner la mesa, ayudar a preparar la alimentación, el tema de higiene, etcétera. Hay una serie de cosas más bien domésticas que se pueden volver una experiencia de aprendizaje, cautelando que sea de interés para el niño, que haya una motivación de él por participar, y si no somos nosotros quienes vamos a facilitar, ¿cierto?, como adulto mediador, esta participación de él. Pero la idea es que la familia lo haga desde los recursos y desde aquellas cosas con las que cuenta en su casa. Que aproveche el contexto de hogar que tiene. Yo el otro día veía un programa de televisión y había unas familias que hablaban sobre que tenían poco espacio y que vivían en departamentos y que no tenían la posibilidad de poder sacar a los niños a hacer algunas actividades motoras y el espacio era muy reducido. Y había una propuesta de una familia en que había desocupado un espacio como del comedor y a través de las sillas, las mesas, tiraba unas lanas o hilos que en todas las casas hay, o pitas o cordeles, y hacía que los niños vieran, bajaran, reptaran, etc. Y había sido una tarde súper entretenida de ejercicio físico. Yo creo que aquí el desafío es a ser creativos, pero también a usar aquellos elementos, aquellas cosas cotidianas que son propias del hogar para poder tener estas interacciones y que ojalá sean democráticas, horizontales, que no sean impuestas. Aquí es súper importante respetar los procesos de los niños y las niñas. Los niños también se han visto afectados emocionalmente por lo que ven en la televisión, por todo esto que ha significado la pandemia. Y hay cosas que son difíciles para ellos de comprender, hay otras que las entienden muchísimo mejor que nosotros siendo adultos, pero hay que usar todos aquellos elementos que están a favor de los mismos niños. Sí, excelente. Entonces, nosotros podemos decir y hacer una síntesis de lo que conversamos hoy, que hay que regular de los resultados de la investigación, que la regulación tiene que ser mediada, que tiene que haber una mediación también para el lenguaje que se desarrolla a través de estos aparatos, que no tenemos que demonizarlo, y que también tiene que ver con el espacio y el uso del espacio social, porque no los podemos, ahí te quiero preguntar, Mauricio, lo social no puede nunca dejar de ser, o sea, no, una cosa no puede combinar lo otro, o no puede suplantar lo otro. Mauricio. Claro, lo que decíamos es que, por ejemplo, el rol que pueden tener
los hermanos mayores o otros niños familiares o amigos, como también aprovechar estos espacios para favorecer la interacción y muchas veces, por ejemplo, se ha visto que son los niños que se enseñan entre ellos o aprenden de sus hermanos o otros niños mayores, por ejemplo. Entonces, favorecer esas interacciones porque todo eso va a favorecer el desarrollo social. Eh, Hoy día las pantallas, y como decíamos, o sea, en este año que hemos vivido en confinamiento, básicamente hemos mantenido relaciones y conectividad con otras personas a través de las pantallas, entonces eso también puede ser una fuente de estímulo para las relaciones sociales, mantención de los vínculos con los amigos, con las amigas, con otros niños. Entonces, favorecer todo ese tipo de interacciones, incorporarlas a las rutinas familiares y en la medida que favorezcan esas interacciones, va a ser positivo para el desarrollo de niñas y niños. O sea, estamos haciendo una invitación a equilibrar y a ser medidos, porque todo esto puede ser un aprendizaje tanto para nosotros como para los niños. Ahora, Alejandra, quería hacerte consulta así como consejos de algunos programas que estén actualmente en la televisión, que puedan potenciar. Nosotros tengo entendido que utilizamos algunos, las educadoras han compartido algunos con su familia. Mira, hay una serie de materiales que a través de Junji se han puesto a disposición de los jardines infantiles y las directoras, las educadoras los están haciendo llegar a las familias. Básicamente son programas educativos que están creados o dispuestos para este contexto de pandemia en que la familia ejerce este rol mediador, ¿verdad?, al interior del hogar y que están validados por la Subsecretaría de Educación Parvularia y el Ministerio de Educación. Hay variado material, hay una propuesta de cuentos, hay una propuesta de juegos lúdicos, hay una propuesta de juegos mediados, hay una propuesta de actividades para lenguaje, para desarrollo psicomotor, en fin, hay una serie de recursos pedagógicos pensados desde la realidad de cada familia y que cada familia puede tomar y adaptar. No necesariamente debe hacerlo igual, pero es sí una propuesta que la familia puede tomar y adaptar a su propia realidad, en tiempo, en contexto, en espacio físico. Lo que yo te decía, uno puede hacer un montón de sugerencias, pero es la familia, en definitiva, quien va a decidir en qué horario del día lo va a hacer, con qué recursos, con qué materiales. Uno puede dar la idea, la sugerencia, dar pequeños tips, ¿verdad? Pero es la familia en virtud de su propia realidad, de su contexto social, de su programación. Muchas de nuestras familias también todavía siguen trabajando a distancia o por turno, y también hay una realidad ahí que conjugar, y que los niños les ha costado también. Este tema del confinamiento no solamente pasa por estar encerrados, sino que también por entender y adaptarse a estas nuevas realidades. Los adultos con los niños y los niños también con las propias realidades que por temas de trabajo se dan al interior de cada hogar, ¿no? No, excelente. Bueno, los invitamos igual porque nosotros en nuestra página de www.junji.co.cl hemos desarrollado programas, tenemos unos dibujos animados Upa Chalupa producidos enteramente por la Junji, y también en TV Educa y en CNTV Infantil, donde también hay programas que podemos revisar y de acuerdo a la edad tienen indicado cualquier información y también cómo se pueden utilizar. Miren, les quiero agradecer recursos también. ¿Cómo? Perdón. Miren, también muchos de ellos con sugerencias de recursos. Exacto. Para que la familia los pueda adaptar. Son muy buenos. No, de todas maneras. Les quiero agradecer a ambos por participar de nuestro 10º programa. Y recordamos que ante cualquier consulta sobre este tema o sobre algún tema de nuestros jardines infantiles, pueden llamar al Sistema Integral de Atención Ciudadana SIAC Región Metropolitana, que atiende de lunes a jueves 8:30 a 17:30 horas y viernes de 8:30 a 16:30 horas. Los teléfonos y contactos están apareciendo en nuestro chat y aquí abajo en el banner. Les recordamos, queremos pasar un avisito, Mauricio y Alejandra, que hoy terminan las inscripciones a los jardines infantiles Junji a las 17:30 horas. Aún están los cupos en nuestro Facebook, en nuestra fanpage y en nuestro Twitter. Están los jardines infantiles que mantienen cupos para que puedan comunicarse con el SIAC o que puedan comunicarse con las directoras y sus teléfonos.
Agradecemos una vez más a Alejandra Durán, educadora de párvulo y profesional de gestión de la sección de formación continua e innovación pedagógica de Junji Metropolitana, y muy especialmente a Mauricio López, psicólogo, docente de la Universidad de Chile y doctor de psicología de la Universidad Autónoma de Madrid. Gracias por participar y gracias, nos vemos en otra ocasión. Y gracias a ustedes. Muchas gracias. Gracias a ustedes por acompañarnos desde sus hogares en este 10º capítulo Somos Junji en Familia, espacio que busca apoyar el desarrollo y cuidado integral de nuestras niñas y niños. Nos vemos en una próxima ocasión. Adiós.